fecha, debido proceso, no solo el secreto de la investigación, sino hay un montón de cosas que efectivamente cuando nos sancionaron, no hemos reformado la justicia militar y sigue funcionando, le hemos quitado atribuciones, quitado competencias para conocer, causas para conocer, pero no hemos reformado finalmente. Yo creo que avancemos en reformar, sí, claro, avancemos en reformar, modernicemos y todo, pero no volvamos atrás en algo que nuestra sociedad, la sociedad chilena en su conjunto, con acuerdo de todos los actores, el año 2010, 2009, esto lo avanzó y lo zanjó. Sí. A pesar, yo ojalá espero que en el Senado esto no avance, pero es parte de estas discusiones acaloradas a último minuto que nos tiene con la presión de sacar malas cosas. Oye, y bien breve, a propósito del círculo que dio la evolución de los acontecimientos, que ahora tienen el corazón del conflicto al comandante en jefe del ejército, paradójicamente ha sido el propio ejército, bajo la conducción del general Iturriaga, el que se ha resistido a que el ejército tenga más presencia en labores que convencionalmente son de orden civil, ¿no? Desde el estallido social incluso. Sí. Así es. Para quienes no se acuerden, es el mismo general de aquella Yo no frase, estoy en guerra con nadie. No estoy en guerra con nadie. Así es. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona este debate a propósito de la discusión, o que se retoma, ¿no?, en el Senado la discusión. José, ¿quieres decir algo? Sí, cortito? es que lo de Gendarmería que planteó bien Marco ahí, hay doble responsabilidad, porque Gendarmería, a pesar de que parecieron uniformados, son funcionarios civiles de la Administración Pública del Estado y se requiere una investigación real por parte del ministro y del director de Gendarmería. ¿Qué pasó? No es posible que jóvenes que van a comenzar su trabajo, su vocación de ser gendarme, terminen muertos, ¿no? Si hay Exigimos responsabilidad. Si hay una investigación de la Fiscalía, aparentemente ella tenía neumonía, ¿no? Estaba con influenza, neumonía. Hay que hacer la investigación, por ejemplo, respecto del diagnóstico que se dio desde el hospital. Hay una serie de hechos. Ayer el ministro Cordero... Estas personas que mueren accidentalmente, uno no sabe cómo vergüenza, cabeza de pescado, está muerto, que muere. Chile tiene un problema. En otro país como Ecuador, donde tienen las balas, Colombia, paramilitar, balas, muchas personas criminales con balas y feo y todo feo. ¿Cómo puede ser que levanten el juego como sea? La concha de su madre, hijo de puta. No puede. Hay que portarse bien. Muy buena persona. Dijo que eran situaciones bien distintas a la del conscripto, o los conscriptos en Putre. Vamos a ver cómo evolucionan estos hechos. Marco Velarde, presidente de Comunes, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes. Y José Toro, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien, que tengan buena semana. A cuidarse de los cambios de temperatura. Se viene el frío polar mañana, así que abrigas. Más aún. Son las 9:32. Hacemos un breve corte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... El trovador nacional Francisco Villa regresa a Sala Máster este sábado 18 de mayo a las 19:30 horas en un reencuentro musical con su voz y su poesía. Con su guitarra... No es socialdemocracia, es pragmatismo, Coria y Solari abordan los gyros del presidente Boric. Boric. El body. ¿Cómo está hablando la cabeza así? Body.
Ay, como la cabeza, moviendo las manos, moviendo la cabeza, escuchando, respondiendo. ¡Ay, que lo amo! ¡Viva Chile, mierda! No es socialdemocracia, es pragmatismo. Correa y Solari abordan los giros del presidente Boric. El hecho de liquidar al perro matapacos Al perro mata taco concha su madre. Hijo de puta. Esas mujeres políticas y esos hombres son maricones. Matapacos que lo tenía pegado incluso en su computador muestra que es capaz de negarse a sí mismo con el fin de darlas garantías suficientes de gobernabilidad, señaló el analista Carlos Correa. Ricardo Solari también descartó un giro hacia la socialdemocracia. El presidente Boric convergerá, sin duda, hacia la socialdemocracia, fue la afirmación del expresidente del gobierno de España, Felipe González. En entrevista este domingo en El Mercurio junto al rector Carlos Peña. Palabras que resuenan precisamente en una semana donde la encuesta CADEM registró una caída de 6 puntos en la aprobación del mandatario, de 30% a 24%, su nivel más bajo desde que asumió en 2022. Por lo que la pregunta sobre una eventual fuga de la izquierda en su base de apoyo ronda en los análisis. A propósito de las recientes declaraciones en que Boric reniega de la figura del negro matapacos y por sus posturas en materia de seguridad. En un nuevo programa de la Semana Política, el exministro y presidente del Instituto Igualdad, Ricardo Solari, y el académico y ex-SECOM, Carlos Correa, rebatieron la tesis de que el presidente Gabriel Boric haya dado un giro hacia la socialdemocracia, sino que atribuyeron sus cambios de opinión al pragmatismo frente a la contingencia para poder gobernar. Concluir que el presidente giró hacia la socialdemocracia es un poco excesivo. Porque yo creo que una parte de los giros del presidente tiene que ver con un escenario tremendamente complejo que lo obliga a revaluar ciertas creencias, asumir con pragmatismo la solución a los problemas. Una agenda muy dominada por los temas de seguridad, por un contexto donde la economía ha tenido que concentrarse en la normalización de las cuentas fiscales. Más que el poder apuntar a un programa reformista, señaló Solari. En esa línea, el exministro del Trabajo durante el gobierno de Ricardo Lagos agregó que pondría en su justa proporción este giro del presidente hacia conductas mucho más pragmáticas, mucho más detonadas por la contingencia que ha tenido que ir enfrentando. Eso mueve los cambios o los giros del presidente, más que una reflexión mucho más doctrinaria o ideológica como la que sugiere el expresidente Felipe González. Por su parte, el ex-secón durante Bachelet II, Carlos Correa, indicó que el presidente ha dado suficientes muestras de pragmatismo. El hecho de liquidar al perro matapacos que lo tenía pegado incluso en su computador muestra que es capaz de negarse a sí mismo con el fin de darlas garantías suficientes de gobernabilidad. Basta ver las cosas que dice el presidente versus lo que decía cuando era diputado. O las cosas que están en el programa y que el gobierno derechamente abandonó. Y esa es una virtud que tiene el presidente Boric como político, el darse cuenta de que resolver los problemas concretos de gobernar es mucho más importante que quedar bien respecto a sus ideas. Donde el hecho de que digan que se da volteretas es un asunto completamente secundario. Es absolutamente normal que los políticos de izquierda cuando son gobierno, y en eso Felipe González es el mejor ejemplo, se vuelven mucho más pragmáticos. No es que se vuelvan socialdemócratas. Tienen que hacerse cargo de las necesidades de la gente. La gente no come ideologías, no come consignas. Y eso el presidente ya lo tiene más o menos claro. El problema ahora es cómo se ve una persona capaz de resolver problemas concretos. Y yo creo que en eso sí hay un déficit, sostuvo Correa. Respecto a los resultados de la última CADEM, Solari señaló que la sorpresa no es que baje después de situaciones que han sido puntos de inflexión, sino que se haya sostenido por tanto tiempo con ese 30%. Es una combinación de factores lo que ha provocado esa baja. Vamos a ver las próximas semanas si esta tendencia se revierte o se mantiene. Asimismo, Correa agregó que la CADEM dice algo que es más o menos obvio, que es que si vivimos tiempos de política líquida, la popularidad de los gobiernos es también líquida. Esta historia de que existía un 30% asegurado para el gobierno es completamente contraria a cualquier principio básico de las ciencias de la opinión pública, afirmó. Encuesta en redes sociales. Tomando las expresiones del expresidente del gobierno español, El Mostrado realizó una encuesta en sus redes sociales para saber si las audiencias están o no de acuerdo con que el presidente Gabriel Boric se encuentra en un giro hacia la socialdemocracia. Estos son los resultados.
Diputado de Evópoli afirma que Jadwe y Peñalosa deben ser excluidos de la participación política. Los diputados Jorge Guzmán, Evópoli, y Lorena Fries, CS, abordaron en la semana política la crisis de probidad municipal. Para Guzmán, no hay vuelta, si hay sospechas de corrupción, deben ser excluidos. Para Fries, en tanto, la medida se entiende para funcionarios del Ejecutivo, no para municipios. En un nuevo programa de la semana política, los diputados Jorge Guzmán, Evópoli, y Lorena Fries, CS, abordaron la crisis de probidad municipal que nuevamente se toma la agenda, en el marco de la solicitud de formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, y el levantamiento del secreto bancario de la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa. En ese sentido, la diputada del Frente Amplio señaló que lo que está ocurriendo en las municipalidades es un foco de preocupación en el Congreso y en todos los sectores, por lo que resulta urgente tomar las medidas necesarias para que los gobiernos locales vuelvan a ser el foco de confianza para la ciudadanía, ya que es la puerta de entrada y el primer contacto con el Estado. Por su parte, el diputado Guzmán fue categórico en señalar que no podemos tener dobles discursos, todos tenemos que condenar los hechos de corrupción vengan de donde vengan. Y eso significa que uno esperaría del gobierno y el Partido Comunista que condenen las acciones de Daniel Jadwe, como nosotros también tenemos que condenar los casos que puedan ocurrir en nuestro propio sector. Son muy importantes los gestos y si eventualmente tenemos sospechas de hechos relevantes que nos permitan concluir que estamos frente a una situación de corrupción, inmediatamente esas personas deben ser excluidas de la participación política. De lo contrario, los partidos pasan a ser un poco cómplices. Respecto a cómo desde el Congreso se ha avanzado en mecanismos de fiscalización, la diputada Lorena Fries apuntó a los debates en las glosas de la Ley de Presupuesto, las facultades fiscalizadoras de Contraloría y la discusión sobre el levantamiento del secreto bancario que hoy radica en la tramitación del pacto fiscal. Sin embargo, reconoce que aún queda mucho por avanzar. Asimismo, Guzmán advirtió que los parlamentarios tienen facultades fiscalizadoras respecto a los actos de gobierno, pero no así para poder fiscalizar las acciones de los municipios o gobiernos regionales, lo que se traduce en una gran falencia desde el poder legislativo. Respecto a la aplicación del llamado criterio TOA y la aclaración del gobierno respecto a la autonomía de los municipios en relación al Ejecutivo, Fries afirmó que es un estándar para personas que están en el gobierno. Es un criterio que me parece objetivo que no pasa por encima del principio de inocencia, sino lo que se dice es que habiendo antecedentes que permiten abrir una investigación formal sobre una autoridad de gobierno o de un servicio, no es buena señal mantenerlo en el cargo porque se puede dañar la institución o perder la legitimidad. No obstante, Guzmán advirtió que, si llevamos esto al caso de las municipalidades y se solicita la prisión preventiva del alcalde Jadwe, ¿cómo puede seguir funcionando un alcalde que es formalizado? ¿Es un peligro para la investigación la libertad del alcalde? A mi juicio sí, porque desde dentro de la municipalidad puede hacer desaparecer algún tipo de evidencia que pueda inculparlo. Más que el criterio TOA, quizás debemos tener un criterio ante la formalización de las autoridades públicas, donde la suspensión del ejercicio del cargo debiese llevarse incluso a la etapa de la formalización y eso es algo que tenemos que discutir. Peñalosa no resistió la presión y se baja de la reelección en la antesala del arribo de Cubillos. La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, fue escoltada por los principales dirigentes de Chile Vamos. No estoy dispuesta para que mi nombre sea un factor de división frente a este desafío que es mayor, dijo. Dio libertad de acción a la UDEI para que apoyen a Marcela Cubillos. En medio de cuestionamientos e investigaciones judiciales por casos ligados a la corrupción, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, UDEI, anunció que no se repostulará al cargo. Este anuncio es un cambio de discurso de la misma Peñalosa, quien hace 9 días afirmó que a mí nadie me va a bajar. No habrá cocinas. Yo decido. Esto, en medio del arribo a Chile de su rival, Marcela Cubillos, lo que hizo que la UDEI dejara en suspenso su nominación. Pese a que contaba con el respaldo de Evelyn Matthei, probable carta presidencial de Chile Vamos. Peñalosa, en su punto de prensa, fue escoltada por los principales dirigentes de Chile Vamos, como el presidente de la UDEI, Javier Macaya. Además de los presidentes de Evópoli, Gloria Ayat, y RN, Rodrigo Galilea. Hoy es tiempo de la generosidad y de la unidad, aseguró Peñalosa,
agregando que por qué no estoy dispuesta para que mi nombre sea un factor de división frente a este desafío que es mayor. He decidido no repostular al cargo de alcaldesa. Dejó así en libertad a la UDEI y a los partidos de Chile Vamos para que institucionalmente resuelvan al mejor candidato que representa nuestras ideas y nuestros valores, agregó. Siempre he sentido que la Municipalidad de Las Condes es una gran oportunidad de servicio público. Jamás como una plataforma electoral o política para mí o para cualquiera a la que yo deba aferrarme y mucho menos como una fuente de división de la centro-derecha, señaló. Se defendió de los cuestionamientos. En la parte final de su punto de prensa, Peñaloza dijo que la decisión de no postularse fue difícil y dolorosa, pero que nada tuvo que ver las causas judiciales que están ligadas a ella. Lamentablemente, en los últimos meses se ha buscado majaderamente enlodar la gestión municipal que hemos realizado. Mi honra de manera infundada. Con especulaciones que son injustas, que buscan crear falsos empates sin medir consecuencias y que terminan produciendo un gran daño, acusó. Esto ha puesto Las Condes en un foco de un conflicto político que no existe, que no le hace bien a los vecinos y que no le hace bien a mi coalición. Eso debe terminar hoy día, concluyó. Juntos y revueltos, Leslie Nichols y Jorge Gómez analizaron los casos de Jadwe y Peñaloza. Fran Castillo conversó este miércoles con el panel conformado por Jorge Gómez y Leslie Nichols sobre la formalización contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, PC, y el levantamiento del secreto bancario de la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, UDEI. Este miércoles, Fran Castillo abordó la formalización contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, PC, y el levantamiento del secreto bancario a la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, UDEI, marcando una investigación contra municipios en el país. El panel hoy estuvo conformado por la psicóloga y académica de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano Leslie Nichols y el analista político e investigador senior de la Fundación para el Progreso Jorge Gómez. Otra arista que se analizó en Juntos y Revueltos fue el rechazo por parte del Tribunal Constitucional al requerimiento de diputados de oposición contra ley integral de violencia de género. Gobierno controla crisis de ISAPRES con la oposición de su lado y parte del oficialismo en contra. Uno de los elementos de la jornada de ayer en el Congreso fue la baja adhesión del oficialismo a la ley corta que presentó la Moneda y un alto respaldo de la oposición. La derecha votó a favor de las ISAPRES, pero el gobierno les dio en el gusto, dice el diputado Palma. Que la derecha haya votado a favor del gobierno, no es tan así. La derecha votó a favor de las ISAPRES, pero el gobierno les dio en el gusto. Ese es el problema. Con esta frase, el cirujano y diputado por Puente Alto, Hernán Palma, ex PH, tras votar en contra, resume un comentario obligado de anoche en Valparaíso, luego de que el Congreso aprobara la ley corta de ISAPRES elaborada por la Moneda. En la extensa jornada de votación legislativa, una lista de parlamentarios que no parece corta tomó distancia de la propuesta del Ejecutivo, mientras hubo amplia adhesión de Chile Vamos y republicanos a la iniciativa. Aquí no se verá en 2025 la orquesta del Titanic, comenta entre bromas un alto dirigente del socialismo democrático, apuntando a cierta molestia de un sector de apruebo dignidad con el Ejecutivo, en este caso, por la demora de la ley. Porque deberá enviar otra moción en octubre para perfeccionar las prestaciones, y porque consideran escasos beneficios para el electorado y no pocos costos políticos para quienes apoyen la medida desde la izquierda. A pocas horas de que hubiera expirado el plazo que la Corte Suprema impuso a las ISAPRES para devolver cerca de 1.500 millones de dólares cobrados en exceso a sus afiliados, y luego de que cumpliera un año en el Congreso, el proyecto del presidente Gabriel Boric fue aprobado de una forma particular, por casi la unanimidad de la derecha y con cerca del 20% de los parlamentarios oficialistas marcando una oposición a la fórmula definida para dar una salida a las aseguradoras de salud privada,
tras un fallo del máximo tribunal del país que las obliga a ajustar el valor de sus planes a una nueva tabla de factores y a devolver los referidos cobros en exceso. Se explica que la derecha vote a favor del gobierno en la ley de ISAPRES y oficialistas no. Porque en la derecha los intereses colectivos y la disciplina coinciden claramente. Mientras que en el oficialismo la disciplina es parcial y varios siguen sus intereses individuales, comenta el analista electoral de la Democracia Cristiana, Víctor Maldonado. El espíritu de esos diputados que votaron el día de hoy en contra es el mismo espíritu que llevó a que este problema se mantuviera sin resolución por 14 años. Y que tuviera que ser la Corte Suprema la que, a través de un fallo innovador, terminara poniéndole el cascabel al gato. Afortunadamente lo logramos, llegamos a un acuerdo. Y algunos siguen parapetados, sin ceder nada, mientras al frente también se cede algo. Es el espíritu que nos impide avanzar como país, señala por su parte el diputado radical Tomás Lago Marsino. En el Senado la iniciativa necesitaba 25 votos a favor para ser visada, y contó con 39 respaldos, 3 rechazos y 3 abstenciones. Entre estos 6 últimos votaron en contra los oficialistas Alfonso de Urresti, PS, y su par Esteban Velázquez, FRVS. Asimismo se abstuvo el senador Juan Luis Castro, expresidente de la Comisión de Salud y del Colegio Médico. Mientras que con las ausencias de Fidel Espinoza y Jorge Soria se registraron solamente 13 votos de senadores del oficialismo. En tanto, la Cámara aprobó el proyecto con 122 votos a favor. No obstante, entre los 76 votos oficialistas, 10 votaron en contra, 3 de ellos del PS, 5 abstenciones todas de la bancada comunista y 6 legisladores de gobierno ausentes. Voté en contra porque es un mal proyecto para Chile. Institucionaliza los delitos de cuello y corbata. Da un perdonazo al cartel de las ISAPRES que estafaron a decenas de miles de chilenas y chilenos. Una tragedia y una vergüenza lo que acaba de ocurrir, dice a El Mostrador la diputada Danisa Astudillo, PS. En el bloque oficialista también llamó la atención la división del Partido Comunista. Mientras votaron a favor Luis Cuello, Carol Cariola, Alejandra Placencia, Boris Barrera y Daniela Sierra. Los demás integrantes de la bancada se abstuvieron, Natalie Castillo, Matías Ramírez, Lorena Pizarro, Carmen Erch y María Candelaria Acevedo. En el debate de la sala la conclusión fue una: este proyecto no viene a resolver la actual crisis de salud y entrega además un respiro a un modelo que ha abusado con derechos fundamentales de miles de personas que confiaron. Por lo demás evita la sentencia de la Corte Suprema. Esperamos que con premura el Ejecutivo ingrese una iniciativa de real fortalecimiento a la salud pública y que responda a la transformación que esperamos de nuestro gobierno, afirmó a El Mostrador la diputada Natalie Castillo, PC. Su par Matías Ramírez, PC, quien también se abstuvo, agregó que si bien el fortalecimiento de FONASA era un aspecto positivo del proyecto, existía una clara desviación en el cumplimiento de un fallo emitido por la Corte Suprema y que ordenaba la devolución de lo cobrado en exceso por las ISAPRES a sus afiliados. Esa responsabilidad de las entidades privadas queda impune y se les da una salida fuera de norma. Urge avanzar en la reforma integral de salud. ¿Qué les pasó a las personas que votaron como yo, que no eran de derecha?, se preguntó el diputado Palma. Y precisó: pasó que la industria salió favorecida por una serie de mecanismos, o sea, mantener el adelantamiento del ICSA por 3 años más, subir la prima al 10%, de manera que puedan recaudar más fondos, a las personas que pagaban menos del 7%. Las nivelan al 7% al aplicar la tabla de factores, y lo que es más impresentable, la tasa máxima convencional. Que se la autoaplicaron para descastigarse. Es insólito eso. Restar intereses en caso de pagar antes, concluyó. Ximena Aguilera, la ministra que apostó todo su capital a la ley corta y ganó la batalla. La ministra de Salud cumplió con el mandato del presidente Boric, darle cauce a la crisis de las ISAPRES. Parlamentarios que fueron testigos de su trabajo, valoran la gestión de la titular del MinSal y aseguran que se empoderó en momentos clave. Además, destacan al ministro Álvaro Elizalde. La ley corta de ISAPRES terminó su trámite legislativo un día después de que expirara el plazo que estableció la Corte Suprema para darle cumplimiento al fallo, que mandata a las aseguradoras a pagar los cobros en exceso a sus afiliados. En ambas cámaras el proyecto concitó amplio acuerdo, 39 votos a favor en el Senado y 122 en la Cámara. Si bien hubo algunos desmarques en el oficialismo y en el mundo independiente de la derecha,
Los parlamentarios que fueron parte de la tramitación destacan el rol que jugó la ministra de Salud, Ximena Aguilera. El trámite se extendió por un año y, como la discusión pareció ser muy delicada entre el oficialismo y oposición, se le solicitó a la Corte Suprema que extendiera el plazo de cumplimiento del fallo. 8 meses estuvo el proyecto en el Senado y cerca de 3 meses en la Cámara de Diputadas y Diputados. Los horizontes se veían nebulosos en varios pasajes del trámite, incluso, la semana pasada en la comisión mixta el acuerdo para aprobar la iniciativa pendía de un hilo, según quienes estuvieron en las negociaciones. A lo anterior se agrega que durante el mes de abril algunos parlamentarios comentaban bajo reserva que buscarían otra prórroga del plazo con la Corte Suprema. Sin embargo, esa era una de las líneas rojas que habría puesto el Ejecutivo, no seguir extendiendo el trámite y tampoco recalcular la deuda que había arrojado la Superintendencia de Salud. La ministra Aguilera tenía casi todo su capital puesto en este proyecto, pues el principal mandato que el presidente Gabriel Boric le había otorgado en el cambio de gabinete fue resolver la crisis que atraviesan las ISAPRES. Llegó el 6 de septiembre del 2022 al gobierno, justo después del golpe constitucional que sufrió el oficialismo con el triunfo del rechazo. La ministra, un día más tarde, publicó en su cuenta de X: "Tengo la mejor disposición para continuar con esta mesa de trabajo en beneficio de la salud de las personas". Entre los pasillos del Palacio de la Moneda no se demoró en escuchar que hubo una supuesta tensión entre la ministra y el jefe del segundo piso, Miguel Crispi, a propósito de la salida del entonces subsecretario Cristóbal Cuadrado, también RD. Sin embargo, a medida que la tramitación de la ley corta avanzaba, Aguilera logró afianzarse en su cargo. El senador Sergio Gaona, UDEI, quien estuvo durante todo el trámite de este proyecto, describe ese avance dubitativo. La ministra fue de menos a más y de más a menos. Nunca pudo empoderarse 100% de su rol y constantemente tuvo un actuar que transitó entre las dos almas del gobierno, la socialdemocracia y la más dura del Partido Comunista, comenta El Mostrador. El parlamentario UDEI reconoce que hubo zancadillas del propio sector de la ministra y, en ese sentido, señala que es muy difícil trabajar cuando los tuyos te boicotean. Gaona asegura que la secretaria de Estado tiene buenas intenciones, pero le faltó muñeca política, esto durante el trámite, pero reconoce que al final de las negociaciones logró ordenar a los suyos. Con perspectiva, el senador cree que la ministra Aguilera debió empoderarse más, ya que el presidente Boric nunca puso en duda su continuidad y le dio autonomía para negociar. El diputado radical Tomás Lagomarsino destaca a la doctora Ximena Aguilera y reconoce que fue de menos a más en esta votación, lo que permitió despachar el proyecto de ley. Por un lado más crítico, sostiene que evidentemente, partió bastante lenta en la tramitación, no dándole conducción, dice el diputado. Sin embargo, en los momentos clave, al final, la ministra se empoderó y logró darle la conducción política para cerrar el acuerdo. Ahí reconoce a quienes la acompañaron en la comisión mixta y al ministro Segpres, Álvaro Elizalde. Otro legislador opositor que estuvo en la tramitación completa fue el senador Francisco Chaguán. El RN valora la flexibilidad de la ministra durante todo el tiempo que duró la tramitación del proyecto, tanto en el Senado como también en la comisión mixta, y que se acogieron temas que nosotros queríamos consagrar para garantizar que los pacientes pudieran tener continuidad a los tratamientos, particularmente de aquellos que quisieran abandonar el sistema. De hecho, fue Chaguán quien propuso eso, como además el pronto pago que también se incluyó en la ley, aparte de otras cosas, como el plan garantizado universal con un mecanismo de compensación de riesgo. En ese contexto, valorar tanto a la ministra como también a la subsecretaria Macarena Lobos y también a Álvaro Elizalde, expresa el senador RN. La diputada Frente Amplista Gael Yeomans también valora la gestión de Aguilera y lo que se logró ayer en el Congreso, a pesar de todas las dificultades que se dijo en un momento, se logra aprobar la ley corta de ISAPRES y, con ello, avanzar en el fortalecimiento de FONASA mediante la creación de esta modalidad de cobertura complementaria. El proyecto aprobado, dice la diputada, nos abre la esperanza, sobre todo por los compromisos que tiene el Ejecutivo de presentar los proyectos de ley. Tanto el proyecto de ley que se hace cargo de la regulación del sistema privado, como también del fortalecimiento del sistema público. Aún así, da luces de que el trabajo sigue, pues nosotros vamos a estar vigilando que esos compromisos se cumplan. Que se presenten los proyectos de ley y que también la circular se haga cargo de ejecutar que las ISAPRES no puedan retirar las utilidades hasta que no paguen el monto total de la deuda.
todas sus consecuencias a raíz de la fatídica marcha en Putre. La audiencia tiene lugar luego que la ministra en visita de la Corte de Apelaciones, Jenny Bock, requiriera la inhabilidad del Tribunal Civil tras considerar que el caso debe ser investigado por la justicia militar. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, querellante en el caso, señaló que la causa debiera ser vista por la justicia civil. Caso Putre. Esta mañana se revisa si causa es vista por justicia militar o civil. Caso Putre. Ley corta de ISAPRES y más en Clicam. Dosis diaria de actualidad de hoy 14 de mayo. Caso Putre. Esta mañana se revisa si causa es vista por justicia militar o civil. Temprano esta mañana será la audiencia inhibitoria en el Juzgado de Garantía de Arica. En ella se determinará por qué vía continúa la causa que investiga la muerte del conscripto Franco Vargas. Los apremios ilegítimos y todas sus consecuencias a raíz de la fatídica marcha en Putre. La audiencia tiene lugar luego que la ministra en visita de la Corte de Apelaciones, Jenny Bock, requiriera la inhabilitación del Tribunal Civil tras considerar que el caso debe ser investigado por la justicia militar. El IN, querellante en el caso, señaló que la causa debiera ser vista por la justicia civil, pues se trata de violaciones a los derechos humanos, que pertenecen a la jurisdicción civil. De todas formas, la disputa por la competencia será zanjada por la Corte Suprema. Según Asociación de ISAPRES, aprobación de ley Cortano anticipa viabilidad del sector. Tras las intensas jornadas que se han vivido para intentar dar viabilidad al sector privado de la salud, con intensas negociaciones para que el sector de las ISAPRES no entre en insolvencia y el sistema privado pueda seguir operando. La Asociación de ISAPRES afirmó este lunes que la aprobación de la ley Cortano permite anticipar la viabilidad del sector y que la complejidad de los ajustes establecidos en el proyecto impiden que den por superada la crisis. No hay que olvidar que la ley corta es una solución legislativa impulsada por el gobierno, para que las ISAPRES que cobraron de más por no aplicar la tabla de factores que la superintendencia había fijado, devuelvan esos montos cobrados en exceso a los afiliados. Por lo pronto, la Superintendencia de Salud emitió la circular que instruye a las ISAPRES a aplicar la tabla única de factores a todos los contratos con tablas antiguas a partir del 10 de septiembre. Gobierno empatiza con Lula tras suspensión de visita por catástrofe en Brasil. Temprano se supo que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, había suspendido la visita oficial a nuestro país que estaba prevista para los días 17 y 18 de mayo. El mandatario se vio en la obligación de suspender sus viajes para abocarse a atender la emergencia climática que se vive en el estado de Río Grande do Sul, donde se cuentan en más de 2 millones los damnificados y en cientos de muertos y desaparecidos. Respecto de las relaciones entre Boric y Lula y las diferencias públicas que han tenido sobre algunos temas, como la condena en la Asamblea General de la ONU a la invasión rusa en Ucrania que hizo el mandatario chileno o las posturas en contra de la dictadura de Maduro, que ha sostenido con fuerza el presidente Boric. A diferencia de Lula, la vocera de gobierno señaló que esas diferencias se han conversado hace tiempo y que siempre ha habido un diálogo fluido con Brasil y que la suspensión del viaje tiene por objetivo dedicarse al momento difícil que está viviendo Brasil. Fuertes críticas a fiscal José Morales y a peritos de la PDI tras absolución de Juan Miguel Fuente Alba. Con una fuerte crítica a los peritajes de la Policía de Investigaciones y al tono y contenido de la investigación del fiscal José Morales, el Tribunal de Juicio Oral en la Penal de Santiago leyó la absolución de los cargos en contra del excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente Alba, y su esposa Ana María Pinochet. La Fiscalía anunció por lo pronto que recurrirá de nulidad. Caso Putre. Esta mañana se revisa si causa es vista por justicia militar o civil. Caso Putre. Ley corta de ISAPRES y más en Clicam. Dosis diaria de actualidad de hoy 14 de mayo. Caso Putre. Esta mañana se revisa si causa es vista por justicia militar o civil. Temprano esta mañana será la audiencia inhibitoria en el Juzgado de Garantía de Arica. En ella se determinará por qué vía continúa la causa que investiga la muerte del conscripto Franco Vargas. Los apremios ilegítimos y todas sus consecuencias a raíz de la fatídica marcha en Putre. La audiencia tiene lugar luego que la ministra en visita de la Corte de Apelaciones, Jenny Bock, requiriera la inhabilitación del Tribunal Civil tras considerar que el caso debe ser investigado por la justicia militar. El IN, querellante en el caso, señaló que la causa debiera ser vista por la justicia civil, pues se trata de violaciones a los derechos humanos, que pertenecen a la jurisdicción civil. De todas formas, la disputa por la competencia será zanjada por la Corte Suprema. Según Asociación de ISAPRES, aprobación de ley Cortano anticipa viabilidad del sector.
tras las intensas jornadas que se han vivido para intentar dar viabilidad al sector privado de la salud. Con intensas negociaciones para que el sector de las ISAPRES no entre en insolvencia y el sistema privado pueda seguir operando. La Asociación de ISAPRES afirmó este lunes que la aprobación de la ley corta no permite anticipar la viabilidad del sector y que la complejidad de los ajustes establecidos en el proyecto impiden que den por superada la crisis. No hay que olvidar que la ley corta es una solución legislativa impulsada por el gobierno, para que las ISAPRES que cobraron de más por no aplicar la tabla de factores que la superintendencia había fijado, devuelvan esos montos cobrados en exceso a los afiliados. Por lo pronto, la Superintendencia de Salud emitió la circular que instruye a las ISAPRES a aplicar la tabla única de factores a todos los contratos con tablas antiguas a partir del 10 de septiembre. Gobierno empatiza con Lula tras suspensión de visita por catástrofe en Brasil. Temprano se supo que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, había suspendido la visita oficial a nuestro país que estaba prevista para los días 17 y 18 de mayo. El mandatario se vio en la obligación de suspender sus viajes para abocarse a atender la emergencia climática que se vive en el estado de Río Grande do Sul, donde se cuentan en más de 2 millones los damnificados y en cientos de muertos y desaparecidos. Respecto de las relaciones entre Boric y Lula y las diferencias públicas que han tenido sobre algunos temas, como la condena en la Asamblea General de la ONU a la invasión rusa en Ucrania que hizo el mandatario chileno o las posturas en contra de la dictadura de Maduro, que ha sostenido con fuerza el presidente Boric. A diferencia de Lula, la vocera de gobierno señaló que esas diferencias se han conversado hace tiempo y que siempre ha habido un diálogo fluido con Brasil y que la suspensión del viaje tiene por objetivo dedicarse al momento difícil que está viviendo Brasil. Fuertes críticas a fiscal José Morales y a peritos de la PDI tras absolución de Juan Miguel Fuente Alba. Con una fuerte crítica a los peritajes de la Policía de Investigaciones y al tono y contenido de la investigación del fiscal José Morales, el Tribunal de Juicio Oral en la Penal de Santiago leyó la absolución de los cargos en contra del excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente Alba, y su esposa Ana María Pinochet. La Fiscalía anunció por lo pronto que recurrirá de nulidad. Sin embargo, lo clave es que la acusación que pesaba sobre Fuente Alba de lavado de activos no fue probada razonablemente por los peritos ni por el ente persecutor. Fiscalía abre investigación por muerte de aspirante a Gendarmería tras periodo de entrenamiento. La Fiscalía de Flagrancia del Biobío inició una investigación para determinar las causas de muerte de una joven aspirante a Gendarmería que tras una licencia médica y su alta, se sometió a un proceso de entrenamiento en la institución. La joven falleció este domingo en el Hospital Las Higueras de Talcahuano, lugar donde estaba internada por un cuadro de bronquitis debido a la influenza A+. El fiscal Sergio Caro dispuso que la Brigada de Homicidios de la PDI realice las diligencias investigativas, mientras que el cuerpo de la joven será trasladado hasta el Servicio Médico Legal de Concepción para su respectiva autopsia. Nuevo competidor en el rubro de los combustibles para vehículos particulares ingresa a Chile. Este lunes se abrió la primera estación de servicio para automóviles de la marca Aramco que viene a reemplazar a las estaciones de Petrobras. La marca de origen saudí compró la distribuidora nacional Smax, que operaba la licencia de la marca brasileña Petrobras. De esta forma, de aquí a 24 meses, las más de 300 estaciones de esa marca cambiarán su colorido y marca. La primera fue la que está ubicada en Avenida Príncipe de Gales, en la comuna de La Reina en Santiago. Rusia dice que prohibición de importación de uranio es un ataque al mercado mundial. El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, criticó duramente la prohibición de Estados Unidos a la importación de uranio ruso y lo calificó de no solamente un ataque contra Rusia, sino también contra el mercado mundial del combustible de uranio, afirmando que altera el equilibrio entre exportadores e importadores. Entre tanto, el portavoz del gobierno norteamericano, Antony Blinken, llegó a Kiev en una visita sorpresa para reafirmar apoyo de su país a Ucrania en medio del avance de tropas rusas en Kharkov. La presencia del secretario de Estado estadounidense ocurre cuando el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak, apeló el lunes a la ayuda a tiempo de Estados Unidos para defender la estratégica ciudad de Kharkov ante los avances de las tropas rusas. Condenan a prisión a hombre que lanzó botella a presidente Milei en Argentina. A 3 años y 6 meses de prisión fue condenado el sujeto que lanzó una botella al presidente de Argentina, Javier Milei, y que hirió a un efectivo de seguridad durante la ceremonia de toma de poder en la Casa Rosada. El pasado 10 de diciembre. La jueza federal María Eugenia Capuchetti dictó la pena de reclusión efectiva contra Gastón Mercancini, 51, en un juicio abreviado, luego de que inculpado y a quien los medios trasandinos bautizaron como militante K por el kirchnerismo,
Aceptó los hechos que había cometido. La pena se unificó con otro juicio que Mercancini tenía en la justicia de la provincia de Entre Ríos por abuso sexual, donde se desempeñó en una repartición municipal dedicada a la cultura. ¿Cuáles son las trabas que ustedes más identifican? ¿En qué áreas? Sí, lo que yo veo son sobre todo en el área ambiental. En el área ambiental tenemos ahí, bueno, nadie quiere saltarse las normativas, pero hay y finalmente los inversionistas van a otras regiones y con la misma legislación, porque es para todas las regiones la misma legislación, pueden desarrollar sus proyectos sin ningún problema. Entonces, ahí tenemos otro problema adicional en nuestra región. De operación distinta para que seamos capaces de prestar todos los bienes y servicios que queremos y al mismo tiempo poder proyectarnos hacia el futuro. Vestimenta escolar, la entrega de útiles escolares, talleres de salud mental desplegados también en el territorio, especial con una mirada también en el despliegue territorial psicosocial que se mantiene hasta la fecha y la atención y acompañamiento de personas de espectro autista y sus cuidadores primarios, con también programas especiales. Además de ello, se han hecho 2 transferencias a las municipalidades, esto para poder que cuenten con recursos frescos para poder atender algunas cosas que son más inmediatas, ¿cierto? A través de la Subdere. La primera transferencia fue de 800 millones a los municipios, 400 a Viña del Mar, 400 a Quilpué, y en una segunda transferencia también 844 millones y fracción a Viña del Mar,
331.000 a Quilpué y a Villa Alemana, considerando esto porque la diferencia, los niveles de afectación, ¿cierto?, que se vieron en cada una de las comunas. Se ha transferido también recursos para el mejoramiento urbano de emergencia, esto incorporado también, esto todo coordinado a través de los municipios y la definición que han hecho ellos para su gasto. Y finalmente también la adopción de 13 medidas adoptadas de alivios tributarios que fueron definidos en coordinación con el Ministerio de Hacienda. Ahora bien, últimas acciones. Se ha definido a través de la coordinación con el jefe de Defensa Nacional. Como saben, también él ha cambiado. Hoy día es el contraalmirante Segers quien ha asumido esta responsabilidad, que es actual también Brizona, en donde se han adoptado fortalecimientos de despliegue en materia de seguridad. Para ello se está trabajando en la ampliación de las capacidades del plan de televigilancia móvil que tenemos en la región para poder coordinar algunos patrullajes específicos para las zonas que han sido afectadas. También la instalación de algunos puntos específicos de control, para lo cual estamos trabajando junto a Carabineros de Chile, considerando todas las medidas de seguridad necesarias también para ellos y la realización de su trabajo. Está en proceso la activación de un barrio transitorio en la comuna de Viña del Mar. Es un barrio muy acotado, considerando también las distintas realidades, ¿no?, de los territorios, en este caso de algunas familias donde principalmente está constituidas por personas mayores. Contamos también y se generó un plan específico de contingencia para los últimos eventos meteorológicos que vivimos en la región, el último la semana pasada, aproximadamente, considerando variables de riesgo. Este plan en específico incorporó la habilitación de albergues de manera preventiva, también la comunicación por parte de las municipalidades a aquellas personas que se encontraban todavía pernoctando en carpas, ¿cierto?, de acuerdo a la información que se había levantado. Para ello se habilitaron albergues durante esa noche. Contarles que en el último sistema frontal finalmente no llegaron personas albergadas a ninguno de los dos. Se entregaron también elementos para poder gestionar la emergencia en su nivel comunal en caso de ser necesario, y en particular este plan tiene una mirada específica respecto de los riesgos de remoción en masa, considerando también algunos informes que recibimos tanto de Serna, Geomin como de otros organismos técnicos. Este plan además incorpora el despliegue de 15 equipos en los distintos polígonos interagenciales, que incorporaba el despliegue de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, equipos municipales, de Senapred y otros organismos, también la delegación presidencial, por cierto, que permitiera estar manejando in situ los criterios que pudiesen llevarnos a tener que a que Senapred, ¿no?, definiera una evacuación de carácter preventiva. Esto también establece criterios para que ello suceda. Todo esto monitoreado, insisto, tanto con los equipos en el territorio como también con equipos de monitoreo de carácter tecnológico, llámense estaciones de monitoreo, como también otras coordinaciones que sostuvimos con nivel central y Serna Geomin. Además, ya se los había mencionado, se mantienen hasta el día de hoy las mesas técnicas de seguimiento de habitabilidad transitoria, hasta para ir destrabando ciertas burocracias, ¿cierto?, con las que nos encontramos al minuto de poder agilizar la instalación de viviendas de emergencia. Y finalmente también la coordinación que se realiza toda la semana en esta región respecto de los servicios públicos sobre la ejecución del plan de reconstrucción definitiva. Todo esto en miras a ya las etapas que hoy día llevamos adelante, que son tanto la etapa de rehabilitación como también de reconstrucción. Creo que con eso ahí me quedo. Perfecto. Ahora la palabra a la diputada Flores, que tenía primero pedida la palabra, y después la diputada Navellán, Longton, Olivera, Sánchez, Otuiti, Celis. Ya, diputada Flores. Gracias, presidente. Bueno, son hartas consultas delegadas. Tenemos que aprovechar, ustedes representantes del presidente de la República y la región, todas con
fraternal intención, en ningún caso con una mala intencionalidad, sino que entendiendo que es parte de la responsabilidad del cargo que a usted le corresponde y la verdad es que respecto a ciertas áreas, creo que va a ser usted la primera en que nos ha visitado el día de hoy en estas sesiones especiales como representante, digamos, del Ejecutivo en cuanto a la toma de decisiones. Por eso quizás hay muchas preguntas que probablemente tengan que ver también con otras carteras, pero en razón de cómo hemos ido llevando esta comisión todavía no los hemos tenido presente acá. Tengo varias preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero, usted bien lo decía en parte de su presentación también. ¿Cuándo llega usted personalmente a la emergencia? Sabemos que usted no estaba los primeros días. ¿Cuántos días estuvo, digamos, fuera del cargo como titular, presente, digamos, acá en la región? Por otro lado, a propósito también de cuando usted llega a hacerse cargo de este tema, a coordinar en la región, ¿cuándo usted tiene comunicación en razón de la emergencia con Bomberos de Chile? ¿Por qué pregunto esto? Porque tuvimos la semana pasada a los comandantes de los cuerpos de bomberos de Viña del Mar, Quilpué y Alemana, y ellos nos decían que no tuvieron comunicación con las autoridades, entendiendo que esa comunicación, por cierto, principalmente debió haber sido con usted. Por otro lado, ¿cuántas personas, también parte de su presentación, aún quedan sin identificar? Personas que tengan calidad de desaparecidas o de presunta desgracia, ¿cuántas de esas? Porque la verdad es que todavía no tenemos una cifra absolutamente concreta y me gustaría saber si es que se presume respecto de ellos serán nacionales, serán extranjeros, también sería importante tener ese dato. ¿Por qué lo pregunto? Porque hay muchos sobre todo en la zona de Las Tomas, que tenían nacionalidad extranjera, por lo tanto sería bueno saber. Ya pasando al tema también de lo que tiene que ver con la reconstrucción, con las viviendas de emergencia. Hemos tenido, para quienes estamos en terreno acompañando a los vecinos, muchas críticas respecto a de que, usted también lo señalaba, muchos de ellos están renunciando a las viviendas de emergencia, ya sea porque están levantando sus propias viviendas, en fin, pero por distintas razones ellos han decidido no optar a este beneficio. Y una de las críticas que hay principalmente y que se repite muchísimo, sobre todo en la comuna de Quilpué, tiene que ver con que a ellos no les están permitiendo, por ejemplo, que a la hora de poder hacer el levantamiento arquitectónico de sus viviendas puedan tomar a un arquitecto que sea distinto a los que tienen nómina al Servio. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué no facilitarle las cosas a los vecinos? Si quizás es un amigo, un familiar, que además quizás no les va a cobrar por hacerle estos planos, ¿por qué se le pone esa traba? ¿Por qué tiene que estar inscrito en una nómina de Servio, ser solamente esos arquitectos y no uno distinto? Son personas que ya están viviendo dolorosas situaciones, que les cuesta levantar sus recursos para poder, en definitiva, invertir en construcción de una casa y además no tomar un arquitecto que quizás ellos tienen posibilidad. No, la verdad es que no lo entiendo. Usted daba alguna cifra, pero la verdad es que yo no sé si está, discúlpeme que lo ponga un poquito en tela de juicio. Usted hablaba de sobre el 60%, en algunos casos el 70%, en lo que tiene que ver con electricidad de las viviendas que tenían conexión. Pero lo que nosotros vemos en la calle es muy distinto. Siguen muchísimas personas que no tienen conexión de agua. ¿Para qué hablar de electricidad? Ahí yo, delegada, creo que hay que hacer algo mucho más fuerte. No puede ser que Chilquinta se demore todo lo que se está demorando. Entiendo que esta es una empresa privada, pero aquí tiene que existir alguna medida coercitiva respecto de ello, porque no pueden tomarse todo el tiempo del mundo. O sea, los vecinos necesitan generadores, necesitan una serie de cosas, y muchos de ellos... hasta el día de hoy, muchas personas son electrodependientes en cuanto a enfermedades. O sea, esto es realmente grave. Me gustaría saber en torno a eso mismo, si ustedes han contemplado alguna posible sanción o cómo, en definitiva, generar obligatoriedad a que respondan mucho más rápido. Ahora, ya llegando, me quedan solo
¿Cuál es el nombre de la empresa a las cuales ustedes están comprando las viviendas de emergencia? ¿Es una? ¿Son varias? Me gustaría saber eso. Y otra pregunta que nos hace muchísimo cuando estamos en terreno. ¿Qué ha pasado, delegada, con los recursos de una serie de actividades de privados que se han hecho? Hubo por televisión todo un evento solidario, se juntaron miles de millones de pesos y todos los vecinos se preguntan dónde están esas platas. Entonces, no, me gustaría saber, a mí también, dónde están esas platas. ¿O siguen estando en las manos de los privados y nunca les llegaron a ustedes? Transparentarlo. Gracias. Diputada Navellán. Muchas gracias, presidente. Siga anotando nomás, delegada. Mire, yo tengo un montón de preguntas. A ver, ¿qué pasa hoy día con lo que es alimentación, educación y vivienda? Por alimentación me refiero, siguen habiendo ollas comunes gestionadas por los vecinos. ¿En qué está la ayuda gubernamental para esto? La educación. Todos los niños pudieron volver a su colegio habitual, tienen transporte, etcétera. Y respecto a las viviendas, ¿qué está pasando con los sectores donde habían tomas? Porque sabemos que habían muchos sectores con viviendas irregulares. ¿Se está tomando alguna precaución para que no vuelvan a producirse tomas en esos terrenos? Para que efectivamente no se estén instalando hoy día viviendas irregulares en sectores que sabemos que son peligrosos. Salud. ¿Qué apoyo hay hoy día tanto para la salud mental como para lo que son las enfermedades de invierno? Había una cobertura de vacunación, etcétera. ¿Dónde están dejando los escombros de las demoliciones? ¿Dónde están quedando? ¿Dónde quedó? ¿Dónde están quedando los escombros de las demoliciones? ¿Dónde los están botando? ¿Por qué solamente hay un 68% de avance en las demoliciones? Esto están en el fondo privilegiando los sectores donde efectivamente sí se puede reconstruir, o están privilegiando sectores donde habían tomas. ¿Qué pasó durante la emergencia con lo que fue el caótico control del tránsito y el nulo conocimiento de parte de las personas que estaban viviendo el incendio de lo que eran las vías de evacuación? No sabían para dónde ir. Un poco en el tenor de lo que decía la diputada Flores, ¿qué pasó con la plata particular que se donó para esto y con fundaciones o empresas conocidas, digamos, que estaban donando viviendas? Después, vuelvo a insistir, el tema de los planes de volver a reconstruir me preocupa mucho, porque en esta zona, tanto Viña del Mar como Quilpué, como Valparaíso, tenemos una cantidad de tomas tremenda. ¿Qué precaución se está tomando para que en esos terrenos no vuelvan a haber tomas? A ver, las fallas en viviendas de emergencia, 104, me parece un tanto alto. ¿Qué medidas se están tomando con las empresas que están construyendo para que efectivamente esto no aumente? ¿La vivienda que se está construyendo considera agua, luz y baño o no lo considera? ¿Cuántas personas quedan aún en albergues? ¿Cuántas personas quedan aún en albergues? Y hay muchas personas con discapacidades físicas, como por ejemplo yo uso un bastón para caminar. Muchas personas en los incendios perdieron los bastones, los burritos, las sillas de ruedas, etcétera. ¿Esos elementos se le están entregando a estas personas de manera gratuita o esas personas están con una falencia en eso? Eso, delegada, muchas gracias. Diputado Longton. Muchas gracias, presidente. También son las preguntas. Agradecer la exposición de la delegada. Presidente, quiero voy a ordenarme. Quiero partir con, primero, cuándo el gobierno, en este caso la delegación, se entera de la emergencia, porque lo que tenemos hasta ahora, incluso fue confirmado por bomberos, es que a las 3 de la tarde
de el día del incendio, la delegada subrogante dice que no hay ningún riesgo de viviendas. Y eso a mí me parece tremendamente preocupante, entendiendo que durante el día ya habían habido incendios y estaba el foco ya instalado ahí en Laguna Verde y en otros más. Por lo tanto, al menos son desafortunadas esas declaraciones de la delegada subrogante, entendiendo de que todo hacía presagiar y todos los indicadores decían que el incendio se acercaba principalmente por el viento muy rápidamente a sectores donde habían viviendas. Bomberos nos dice que a las 15:09 hay un acuartelamiento general debido a comportamiento extremo y irregular de incendios en comunas vecinas. Yo quiero saber qué comunicación hubo con bomberos, porque lo que nos dice bomberos acá es tremendamente grave. Nos dice que no hubo ningún tipo de comunicación ni con Senapred, ni con la delegación, ni con CONAF, y eso habla de una falta de coordinación evidente, que finalmente repercute en esta tragedia. Y después te señala, delegada, algo que a mí me parece sorprendente, es que a las 16 horas se decide convocar para las 21 horas, es decir, 5 horas después, el COGRID regional. Es decir, cuando el incendio ya estaba azotando y muy cerca de llegar a las viviendas. Entonces, y yo le preguntaba a bomberos la otra vez, ¿qué pasa con los COGRID? Los COGRID en general se citan anterior a la tragedia porque tiene que haber una planificación para la prevención, pero cuando está el incendio encima, a las 9 de la noche, es impresentable, delegada, porque ya se quemaron todas las casas, ya se perdieron las vidas. Entonces, ¿cómo se puede ejecutar una prevención adecuada para ver vías de evacuación, despliegue de las autoridades, si es que se van a citar, si es que se reúnen a las 21 horas, delegada? A las 21 horas no hay nada que salvar ya. Entonces, ¿qué autocrítica hay respecto a esa? ¿Y por qué ocurrió aquello? Porque ya a las 16 horas era tarde. Y si es tarde a las 16 horas, uno espera que al menos uno diga, mira, ¿sabes que nos vamos a reunir en 1 hora más? Pero esperaron 5 horas más, delegada. Entonces, eso por lo menos no tiene ningún tipo de presentación, delegada. Después, los comités regionales los cita usted por mandato de la ley 21.364 y además por que es el artículo 12 y además por el reglamento. ¿Se citó a los COGRID provincial y comunal también? Porque eso es también tremendamente relevante para abordar la emergencia. Esa es una pregunta. ¿Se citaron o no? Y si se citaron, ¿a qué hora funcionaron y a qué hora empezaron a operar? Porque es tremendamente importante el COGRID para la planificación y obviamente para la coordinación correspondiente. Lo otro tiene que ver con estas fuerzas de tarea. En el plan regional hay establecido en el plan de emergencia cuáles son las fuerzas de tarea, es decir, cuáles son las autoridades convocadas. A mí me pareció ver autoridades distintas o un correlato distinto acá de respecto a las autoridades. Entonces, si hay una estructura nueva de fuerzas de tarea, uno hubiera esperado que esas tuvieran una preparación, un conocimiento de los protocolos, de los instrumentos de gestión y de riesgo de desastres. Porque si hay improvisación ahí también es muy grave, delegada, porque quiere decir que hubo improvisación respecto a las fuerzas de tarea que se extendieron territorialmente para poder abordar la emergencia. Entonces, hubo improvisación ahí. ¿Por qué no se siguió el plan regional? Porque eso también tiene que ver con las alertas SAE. Tú, conociendo el terreno, con las fuerzas desplegadas, vas a poder saber de mejor manera, de acuerdo a los protocolos establecidos, cómo determinar las alertas SAE. Eso, presidente, y cerrar con lo que tenía que ver con las viviendas de emergencia. Estas mesas técnicas de habitabilidad transitoria que tiene la delegación, quisiera ver, más que el seguimiento, cuál es la operatividad en terreno, es decir, cuántas personas están en terreno construyendo viviendas de emergencia, cuál es el seguimiento. Y por último, presidente, quisiera ver, hacer notar el rol del municipio de Viña del Mar, porque yo tengo una información, delegada, que yo creo que usted me pueda corroborar o no, que se levantaron muchos contratos a través de la delegación para remoción de escombros, iluminación, baño, incluso viviendas de emergencia, y que pidieron que la contraparte técnica fuera las municipalidades, que a mí me parece razonable, porque las municipalidades están más cerca del territorio, las comunas, de los damnificados. Pero que al parecer Viña se habría negado a ser contraparte en esos contratos. Quisiera que me pudiera ratificar aquello, y obviamente cómo impacta esto en la ejecución de los mismos contratos, entendiendo obviamente que todas las autoridades tienen que poner a su disposición los distintos funcionarios para hacer seguimiento a esta emergencia. Eso, gracias, presidente. Diputado Olivera. Muchas gracias, presidente. Saludo a la delegada y le agradezco por su presentación.
y yo voy a hacer 3 preguntas nomás porque varias de las que tenía también aquí ya las han realizado. Y una tiene que ver con la activación de los protocolos, para saber en qué momento y a qué hora se activan los protocolos. Respecto de la alerta SAE también, ¿a qué hora se activan las alertas SAE? Porque me gustaría ver si coincide con lo que también han relatado acá invitados a los que ya escuchamos. Y a mí me llama la atención y me gustaría ahí si nos puede aclarar respecto de las viviendas. En la presentación veíamos que son 4.700 viviendas las afectadas. Y usted dijo que 1.605 están instaladas, 1.264 que fueron renunciadas por las personas. Si yo sumo esos 2 números, me da un número de 2.869 viviendas. Pero como hay 1.200 que están rechazadas, entonces no las puedo considerar. Aún así, del 1.605 me da un 32-33% de las viviendas que hoy día están instaladas. O sea, un número, para mí, parecer un poco bajo todavía de si considero las 4.700. Entonces tengo esa duda. Si ese número que usted entrega corresponde a esas 4.700 viviendas que hoy día ya están instaladas o las otras 1.831, que son las que no están en este número. ¿Qué pasa con esas otras viviendas? ¿Las donaron los privados? ¿Se levantaron por otro lado? Esa es mi duda. Entonces me gustaría si nos puede aclarar en ese sentido eso, presidente. Muchas gracias. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero que nada, saludar a la delegada. Yo voy a hacer una sola pregunta, pero con un poquito más de contexto. Y voy a ser sincero, como me conoce usted, delegada. Usted dijo en su exposición que la limpieza y remoción de escombros la lideró el Ministerio de Obras Públicas. Yo estuve ahí desde el minuto 1 y la verdad es que le preguntaba a toda la gente. Lo que uno veía desde el minuto 1 es limpieza y remoción de escombros autogestionado. Y tengo metido grabado en la cabeza ahí la imagen de un camión Lipigas sacando escombros. ¿Está el Estado apoyando en algo extra? Preguntaba la gente. No, nada. Quizás tras varios días llegaron, pero la urgencia en ese primer minuto no. Usted dijo que el voluntariado había sido coordinado por la Seremi de Educación, pero quienes estuvimos ahí desde un primer minuto vimos desorden. Mucho desorden en el tema de voluntariado, mucha gente, cientos de personas de muy buena voluntad, pero un caos total. Entonces ahí yo me pregunto qué tipo de coordinación hubo. Cuidado social y territorial a cargo de la Seremi de Desarrollo Social, pero de nuevo, lo que veíamos desde los primeros días en terreno era más que nada fundaciones, organizaciones privadas, el Desafío Techo y organizaciones mucho más pequeñas, iglesias evangélicas también con mucha presencia, pero el Estado, y de nuevo, yo le pregunté mucho a la gente para no formarme yo un prejuicio desde mi imaginación quizás, y la misma gente te lo decía, no hemos visto mayormente al Estado. Hay que decir las cosas por su nombre, yo creo, delegada. Vimos una exposición muy detallada de las cosas, o al menos las responsabilidades que se fijaron. Pero yo creo que en muchas cosas el Estado no hizo la pega de forma oportuna, y para hacer bien las cosas hay que ser también autocrítico, yo creo. Yo creo que no se puede simular una gestión que en realidad mayormente no existió. Quizás hubo muchos informes que se elaboraron de forma previa, hubo acciones que se describían que se realizaron antes del incendio, pero la verdad es que cuando el incendio corrió desde Casablanca hasta los sectores altos de Viña del Mar sin que nada lo detuviera, ningún cortafuegos, nada. Entonces, y a mí me preocupa especialmente, y yo creo que es bien revelador, la cifra que mostraba ahí de los indicadores de habitabilidad. O sea, aquí lo tengo, 64% de reposición de agua, 65% de reposición de la conexión sanitaria, 70,5% de reposición de la luz. Ya han pasado 3 meses. De las viviendas de emergencia, o sea, más bajo todavía en términos generales. Sí. Entonces, para hacer el complemento con la exposición suya que nosotros ya vimos, delegada, mi pregunta concreta es qué autocrítica se hace también desde el gobierno y cómo se puede avanzar hacia adelante, quizás con que estas cosas, si vuelven a ocurrir, porque yo creo que los incendios van a seguir existiendo, pero ojalá que el daño que se genere y que el tiempo de reacción quizás de todas las instituciones sea un poquito mejor.
Muchas gracias. Diputado Teado, o sea, no es para... Tiene tiempo, pero no 10 minutos. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la delegada presidencial. Hay varias preguntas de las que yo también tenía propuestas que las he ido eliminando porque ya se hicieron una de esas. Obviamente quiero partir hablando sobre el COGRID. Tuvimos aquí a varios comandantes donde decían que era bastante ineficiente, descabeza a los cuerpos de bomberos en momentos clave donde justamente están en plena emergencia. Podemos especular un montón de situaciones que con respecto a eso, igual me gustaría que se pudiera explayar con respecto a eso. ¿Okay? Quiero saber un poco por qué la gente no asistió a los albergues que ofreció la delegación, obviamente, ante la emergencia. Bueno, estaba anunciado que venían lluvias, ese tipo de cosas. Quizás por ahí también podría explayarse. Yo creo que, por lo que dicen los vecinos, principalmente me gustaría saber su información delegada. Bueno, también quería saber hemos recibido denuncias, ¿no es cierto?, sobre robo de viviendas siniestradas. Mucha gente está muy preocupada con respecto a eso. En específico, una que quedó grabada en audiovisual, bueno, salió en la prensa y todo eso, un video en el momento en donde el propietario de la vivienda sorprendió a dos personas que intentaban robar su terreno. Obviamente ahí vimos, ¿no es cierto?, la autotutela, los vecinos reclamando dónde está la seguridad para ellos, porque si imagínense familias que perdieron todo, quedaron con lo puesto, más encima tienen que estar preocupados de que en su casa siniestrada o se las puedan tomar o les puedan robar lo poco que han reconstruido. Usted como la encargada, ¿no es cierto?, del Ministerio del Interior en la región, nos gustaría saber en estas situaciones en particular si tiene más información y además qué medidas se están tomando para que esto no vuelva a ocurrir nuevamente. De hecho, por eso le decía que una de esas situaciones era justamente con respecto... Discúlpeme. Sí, un poquito. Estaba hablando, con respecto a la seguridad, ¿cuáles son las medidas que van a utilizar en este momento? Porque muchos vecinos han reconstruido sus viviendas, muchas veces ayudados por fundaciones, otros por recursos de privados, no a todos. Hemos visto como o de familiares han llegado, ¿no es cierto? Y ellos justamente hoy día están cuidando sus elementos de construcción, porque también en el sector están ingresando y saliendo distintos maestros, digámoslo así, para ayudar a construir techos y ese tipo de situaciones. Y temen, obviamente, porque les roben lo poco y nada que tienen para construir sus viviendas. Por otro lado, bueno, de más está decir la impotencia que da, ¿no es cierto?, y rabia que los vecinos que quedaron con lo puesto siguen esperando la ayuda del Estado, también de la municipalidad desde hace 3 meses. Lo de las carpas, delegada, ¿tiene conocimiento? Porque la última información que tenemos es sobre los senadores, ¿no es cierto?, que le preguntaron al ministro Montes y a la ministra Toro sobre las carpas, no tenían idea. Yo no sé si usted tiene un catastro actualizado, ¿no es cierto?, después de las últimas lluvias con respecto a cuánta gente sigue. Pues no podemos fiarnos de los matinales que están mostrando obviamente uno por uno, pero me gustaría saber si tiene esa información. Y lo último, si usted tiene relación o no con quiénes son los que eligen a la Fundación Vivienda para entregar las casas de emergencia, que obviamente usted dio un catastro ahí. Cuando uno sale en terreno, la gente les dice que no cierran las puertas, los marcos de las ventanas descuadradas, baños donde no corresponden, se filtraron algunas, ¿no es cierto?, con la última lluvia. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque la Fundación Vivienda, quien está encargada, ¿no es cierto?, de instalar estas viviendas de emergencia, fue cuestionada por la Contraloría hace muy poco, ¿no es cierto?, porque instaló este tipo de viviendas en Galvarino, en la región de la Araucanía, y tenemos la misma situación hoy. No sé si usted participó o no en la decisión de eso, pero también queremos saber por qué nuevamente le entregan a una fundación así algo tan importante como es justamente instalar las viviendas de emergencia. Esas son mis preguntas por el momento, presidente. Muchas gracias. Diputado Celis. Está interrumpiendo el diputado Longton. Gracias, presidente.
Bueno, saludar a la delegada y por su intermedio, presidente, y para ser bien exacto, en el mes de noviembre del 2023 se constituye lo que se denomina la Mesa Intersectorial que busca evitar y combatir la propagación de incendios forestales en la región de Valparaíso. Eso lo dice un diario de circulación nacional, pero si uno va a la página de la delegación regional, es exactamente lo mismo. Entonces ahora me dirijo justamente a esa página para ser más serio con la información. Y dice, región de Valparaíso dispondrá de 400 kilómetros lineales de cortafuegos para evitar propagación de incendios forestales. Y se dan una serie de medidas que se van a implementar pensando en el 2024. Se cita entre los organismos que van a colaborar, a la CONAF, al CEREMI de Obras Públicas. Se señala que van a haber 33 brigadas, 350 hombres y mujeres, 8 aeronaves. Incluso se nombra que las comunas más riesgosas, entre ellas está Viña, Quilpué, Villa Alemana, San Antonio y una más que se me escapa en este minuto. Incluso se nombra instituciones privadas, públicas que van a colaborar. Hasta ahí todo perfecto, se está preveniendo algo que pudiese ocurrir el año 2024. Pero ¿dónde voy? Y es lo que me preocupa. Me voy a febrero del 2024 post-incendio. Y se da a conocer un informe que hizo CONAF de 88 páginas, donde dice y señala que el año 2021 se le advierte al municipio un plan que se le elabora un plan de prevención y mitigación de incendios forestales en la comuna. Y en este se le indica que tiene que hacer una serie de inversiones para evitar que ocurra una tragedia, y entre ellos tiene que hacer cortafuegos, limpieza de pastizales, fiscalización, erradicar microbasurales, etcétera. Incluso nombra al jardín botánico, nombra a Canalville, nombra a Chorrillo, bueno, y nombra a varios de los sectores. Pero ahora voy al punto medular. Y además le dice que debe solicitar ayuda. Y aquí viene la respuesta del municipio, y aquí va mi pregunta a la delegada, por su intermedio, presidente. Dice, el municipio contesta, el municipio de Viña del Mar, que es cierto, que recibe este plan de prevención y que lo llevaron a cabo y que solicitaron ayuda a CONAF, a otras organizaciones, y entre ellos también a la delegación. Entonces mi pregunta es cierto que si solicitaron ayuda, apoyo a la delegación? ¿Cuál fue el apoyo a la delegación? Y de ser cierto, me gustaría que mandara copia de la solicitud que se hizo en su minuto a la delegación. Eso, presidente, gracias. Gracias a usted, diputado Celi. Yo pedí por transparencia todas esas preguntas y respuestas. Entonces también se las puedo compartir y dejar pero es muy buen punto el que usted hizo, diputado Celi. Diputada Bello. Buenos días, colegas. Buenos días, delegada. Gracias por su asistencia. Voy a partir desde quizás lo que se ha repetido, dudas que nos han surgido a lo largo de esta comisión investigadora, que parece que me voy a ir de prenatal y cuando vuelva todavía va a estar la comisión porque está eterna. Primero, preguntas muy simples que tienen que ver con estas dudas que se nos han planteado. ¿A qué hora se activaron las alarmas SAE? Creo que eso es importante, poder despejar esa duda, no solamente para esta comisión investigadora, sino para la ciudadanía que se vio afectada en el incendio. Y
¿En qué momento CONAF da el aviso de que el incendio se acerca a Valparaíso? También creo que esa es una información relevante que han preguntado mis otros colegas. Como estamos en invierno, delegada, saber, poder de alguna forma también ser un canal de información. ¿Qué va a pasar con las próximas lluvias? Se supone que va a llover la próxima semana. No hay para qué insistir en que no tener una casa o una vivienda de emergencia y que llueva. Es una situación que genera no solamente indignación, sino que es una situación, más allá de que molesta, es indigno, es preocupante, sobre todo también porque están en alza los virus respiratorios. Eso, sobre la contingencia del evento meteorológico, se puede hacer más, siempre se va a poder hacer más. Sé que estamos en un momento de una catástrofe todavía, pero es el Estado quien tiene que ir avanzando lo más que se pueda en darle la mayor tranquilidad y dignidad a las personas. Entonces ahí pedirle, porque tuvimos la semana pasada harta conversación respecto a eso. Harta conversación respecto a que se llovieron algunas casas, de que las personas estaban en carpa, y hay que no solamente evitarlo, sino cambiar el paradigma si es que estuviésemos haciendo algo equivocado. Pero tengo una pregunta más puntual que tiene que ver con la ayuda psicoemocional, delegada. Yo el 4 de abril oficié respecto a un plan de salud mental, preguntando si es que existía un plan de salud mental, y aquí me voy a extender un poquito, presidente, porque nadie lo ha hecho, nadie ha hecho el punto. Quiero recordar que es un evento postraumático. Quiero precisar qué es el estrés postraumático, y esta es una enfermedad de salud mental que se desencadena a través de una situación aterradora. Y creo que todos entendemos que la situación que se vivió en los incendios es una situación aterradora, no solamente para personas adultas, sino sobre todo para niños, niñas y adolescentes. Que tiene síntomas característicos como la ansiedad, recuerdos recurrentes, que puede darse por meses hasta incluso por años. Que tiene causas de intensa emocionalidad y reacciones emocionales y físicas. Cuando no es tratado, delegada, puede transformarse en un trastorno recurrente, constante, no solamente en un evento. Y es muy difícil, sobre todo para niños, niñas y adolescentes, gestionar este tipo de emociones. La pregunta entonces, y una de las cuestiones que les plantean a las pacientes con un estrés postraumático es que eviten la situación que les recuerda el trauma. ¿Cómo hacemos aquello si es que esos niños y esas niñas están viviendo ahí donde mismo se quemó? Porque me imagino que hay un montón de personas que no pueden salir del lugar donde estaban porque es su vivienda, por una cuestión económica. Entonces, yo entiendo que lo primero siempre va a ser la vivienda, quizás lo material, pero aquí estamos hablando de una cantidad, voy a precisar en niños, niñas y adolescentes, porque tal vez no vamos a poder llegar a toda la población afectada por el incendio. Pero más allá de que efectivamente yo vi cómo la Seremía de Educación habilitó rápidamente los recintos educacionales, que eso también es una medida protectora para los niños y las niñas estar en sus recintos educacionales. ¿Cómo avanzamos a que esos niños y esas niñas, esos adolescentes, hoy día puedan tener un tratamiento en su CEFAM o en otras instancias que el Estado pueda entregar? Porque creo que le debemos a esos niños y esas niñas una respuesta pronta a la salud mental. También los eventos que se han suscitado respecto a enojos, violencias, llantos dentro de las situaciones vividas en el incendio tienen que ver con eso. Como hoy día tenemos un Estado que nos cuide, delegada, en una catástrofe que no tiene precedentes en nuestra región, pero que sí lo que podemos hacer es coordinar desde salud, coordinar desde Mideso una acción un poco más clarificada, más interesante y sobre todo con perspectiva de derechos y pensando y sabiendo que ya hemos pasado por otras situaciones como la pandemia,
Y esto también puede ser, sin lugar a duda, un gatillante para que niños y niñas hoy día no puedan estar en su zona de confort, más allá que estén con sus padres y apoderados. Creo que es importante que más allá de todo lo que tiene que ver con viviendas de emergencia, también nos preocupemos de las emociones de los niños y las niñas, porque efectivamente para ellos es mucho más difícil gestionar sus emociones que nosotros los adultos. Muchas gracias, presidente. Diputada Marzán. Muchas gracias, presidente. Saludar a la delegada que vino hoy día a esta comisión. Mire, voy a tratar de ser bien escueta porque también me sumo, pero quiero complementar un poquito con respecto al tema de las viviendas de emergencia, saber si esto fue, porque esto lo hizo, me imagino que Senapred, si fue trato directo, si fue por licitación. ¿Por qué? Porque las quejas que me han llegado es la calidad de las diferentes unas de otras, que en algún lugar le dicen tienen que poner ustedes las bases, los pollos, en otras partes dicen no, en fin, entonces, y la calidad obviamente de la vivienda en sí, ya para no ahondar más, pero saber ese detalle. Lo otro, personalmente, a veces hacer un oficio es mucho más tardío que hacer la gestión directa con las autoridades. En el caso de Senama, por lo menos como parte de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, viene bastante, casi todas las sesiones, la directora Claudia Smad, y al menos yo cada vez que la necesité para el tema de las ayudas técnicas hubo una rápida respuesta. Entonces a eso voy, que de repente a veces en estas emergencias es mucho más rápido gestionarlo, así que estar oficiando, que si bien cuando uno oficia hace un punto político, sale la prensa, en fin, pero la ayuda tarda, no llega. Entonces decir que por lo menos por parte de Senama y de la directora nosotros tenemos una muy buena gestión, y también con Senama regional, ¿ya? La información que a mí también alcancé a recoger con respecto a los albergues, de por qué hay personas que no se fueron a albergues, es porque estando en carpa algunas no quieren, les da susto por tomas, por abandonar su espacio, y preferían, terrible, porque personas adultas mayores de repente no, preferimos estar en carpa, y son situaciones bien puntuales con nombre y apellido, ya las que tengo, por datos sensibles, de repente uno no lo expone acá. Y finalmente, hacer una consulta que espero la podamos nosotros acá visibilizar, que tiene que ver con, en el tiempo del incendio se removieron muchos escombros y por razones obvias, por la emergencia hubo que destinar ciertos lugares para que se dejaran estos escombros. Hay en Quilpué, hoy día lo acabo de ver, a la orilla del Troncal Sur, en Villa Olímpica, en una calle que se llama Quillota, y me han llegado muchas solicitudes de que por favor pongamos la alerta en esto, que es un sitio particular que al parecer hubo una coordinación para poder dejar de manera momentánea los escombros ahí, producto de los damnificados por los incendios. Hoy día eso es un vertedero que está lleno de ratones, que está súper cerca de un jardín infantil, que van los particulares, los domicilios a dejar sus desechos domiciliarios, y la verdad es que está presentando un riesgo sanitario muy grande. Los vecinos me cuentan que al parecer los primeros días de mayo iban a hacer la evacuación, la limpieza de ese lugar, pero hasta la fecha todavía no se hace. Entonces yo le pediría, no sé si hay que oficiar o basta con que lo mencionemos, delegada, para que por favor ponga el punto ahí, porque los vecinos están muy angustiados, y uno pasa por el Troncal y se ve, es profundamente visible ya por el Troncal. Eso solamente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Marzán. Yo para el final, obviamente, como corresponde. Bueno, primero que todo, gracias, delegada, por estar aquí presente a pesar de la contingencia, como dije en un inicio, del tema de los camioneros. Yo tengo un par de preguntas. La primera de ellas es que, sin ánimo de hacer un cuestionamiento, pero una contratación, usted evidentemente estaba en unas merecidas vacaciones en el mes de febrero. Yo de hecho me la iba a tomar el lunes siguiente, partía mis vacaciones, entonces no es en ánimo de cuestionar aquello, pero sí había una delegada presidencial subrogante, y todos sabemos que esa delegada subrogante está en los primer tiempo de la emergencia, y después obviamente usted decide suspender sus merecidas vacaciones, insisto,
yo me lo iba a tomar el lunes, también la suspendí. Y volver. Y a mí me gustaría saber con qué antecedentes y a qué hora usted toma la decisión de suspender sus merecidas vacaciones y a qué hora llega usted a liderar el manejo de la emergencia. Esa es una primera pregunta, que no tiene ningún ánimo de cuestionar el hecho de que usted está descansando, sino más bien conocer la temporalidad de esto y en función de qué antecedente usted toma esta decisión, que uno tiende a pensar que es con cierta dimensión de lo que se iba a ocurrir. Ahora bien, la delegada presidencial subrogante emite algunas declaraciones a los medios de prensa y emite dos frases que a mí me gustaría replicar. La delegada presidencial subrogante dice: es importante destacar la coordinación existente entre CONAF, bomberos, el equipo de la municipalidad y por supuesto Semenapred para combatir el incendio. Estas declaraciones la emite en un punto de prensa que se realiza desde Peñuelas, las primeras horas de aquella emergencia. Y agrega: no hay afectación de casas hasta este minuto. Y por supuesto la ruta 68 se encuentra cortada para facilitar la atención por parte de los equipos y el traslado de los vehículos de emergencia. Esas fueron las declaraciones de la delegada presidencial subrogante, que plantea que hasta ese minuto no existía afectación de casas. Pero obviamente eso cambia diametralmente, producto de que a las 17:37 el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar toma conocimiento que el fuego llega por el puente de las Cucharas hacia el Salto, y a través del llamado de emergencia del comandante Brito, el comandante de Quilpué toma conocimiento que el fuego se dirigía a Quilpué. Es decir, hasta ese momento nadie hasta el 17:37 sabía la magnitud del evento. Entonces, independiente de si usted ya hubiera retomado el liderazgo o no de la emergencia después de haber terminado la subrogancia de la delegada, usted en algún momento o la delegación como institución, entre las 12 y las 17:37, 17:45, la delegación supo que el fuego, el incendio, avanzaba por la reserva Pañuela y se dirigía a Viña del Mar y Quilpué. Si es que no lo supo, ¿cuál es el organismo que debió haber entregado dicha información? Esa es una segunda pregunta. La tercera pregunta es: ¿cuándo usted, más allá de la alerta SAE, porque la alerta SAE es un mecanismo de evacuación de población civil o de información, pero es cuando usted como delegada instruye la evacuación de población civil? No me refiero en Casablanca, porque hay una primera instrucción de evacuar población civil cuando uno de los focos, que es el tercer foco, empieza a acercarse a un condominio. Esto en Casablanca. No, ni siquiera en Casablanca, es como una Valparaíso, porque el primero y el segundo foco eran Casablanca y el tercero y cuarto ya es jurisdicción Valparaíso. Entonces, hay una primera orden de evacuación población civil en un condominio que está cerca del tercer foco, y que ahí el Cuerpo de Bomberos de Casablanca es fundamental para hacer esa evacuación. Pero yo me refiero particularmente en qué momento la delegación instruye evacuar población civil por los medios que competen. Y aparejada esta pregunta, en función de qué elementos fueron instruyendo las órdenes de evacuación de población civil en cada sector. Me ejemplifico: cuando se planteó evacuar el Olivar, ¿en base a qué organismo técnico ustedes decían hay que evacuar el Olivar? Y en la misma línea, ¿a qué hora usted plantea o instruye a Carabineros la interrupción del tránsito para facilitar la movilización de los equipos de emergencia? La delegada presidencial subrogante había planteado esto para la ruta 68, pero cuando el fuego entra a Viña del Mar, el camino que une Quilpué y Viña del Mar estaba
con una normal circulación. ¿A qué hora usted plantea hay que facilitar? Porque de hecho el punto focal de Bomberos de Chile la semana pasada nos dice que para facilitar el ingreso de los vehículos que venían de Santiago a apoyar a Viña del Mar y Quilpué, se pararon en Curacaví producto de las dificultades del tránsito a aquella hora. Esa es una cuarta pregunta. Una quinta pregunta es que, el diputado Celis ya lo esbozaba en cierta medida, estos oficios que hubo entre la Municipalidad de Viña del Mar y la Delegación Vialidad, el MOP y Senapred. Pero también en un momento hubo 2 conteos de fallecidos. Uno o de personas desaparecidas. Se hablaba en un momento de que había casi 270 personas desaparecidas. Que obviamente no era por la voz más autorizada dicho conteo. Así que en ese sentido, ¿cómo usted evalúa la coordinación entre la delegación presidencial que representa al gobierno nacional y los gobiernos locales, en particular las municipalidades? Y la última pregunta es, obviamente el rol de la delegación presidencial es un rol de más de coordinación de la convocatoria a los COGRID, es cierto, pero a mí me gustaría consultarle en base a qué información o evaluación solicita recursos extraordinarios o en qué momento usted determina que esta emergencia no se va a poder dar respuesta con los recursos que se dispone usted y pide recursos extraordinarios. Esa sería la última pregunta. Y con eso tiene la palabra, delegada. Gracias, presidente. Para no interrumpir al delegado, pido prórroga para darle el tiempo suficiente a la delegada para responder a las preguntas. Gracias, presidente. Son varias las preguntas. Voy a intentar contestarlas todas. Si hay alguna de ellas que la que no cuente con la información en este lugar, como les planteaba al principio, también comprometo poder enviarla si es que está fuera de, insisto, de la información específica que pueda tener el día de hoy. A ver, creo que para ir como por etapa, ¿no? Respecto de los COGRID y de los roles que ahí se juegan, creo que es importante ahí mencionar que dentro del sistema de gestión de riesgo y desastre existen distintos mandos. Los mandos que son de carácter operativo, en donde participan las instituciones técnicas que tienen el conocimiento también respecto de los distintos riesgos o amenazas a los que nos vemos enfrentados. En ella encontramos a CONAF, a bomberos, carabineros, por solo nombrar algunas. Existen también mandos coordinadores, al cual le corresponde a Senapred poder coordinar el sistema, ordenar, ¿cierto?, también la respuesta respecto de las diversas situaciones que se van desarrollando, y el mando de autoridad, que en el fondo apoya, facilita los procesos, ¿cierto?, que van siendo determinados por los organismos técnicos. Hace algunos, y ya también fue mencionado en esta ronda, creo que la sesión pasada estuvo el comandante de bomberos que decía, bueno, nos descabezan, el diputado London lo decía, nos descabezan en momentos que son importantes. Bueno, específicamente porque los COGRID no tienen un carácter operativo respecto de la emergencia desde la perspectiva del mando, o del puesto del mando conjunto, sino que tiene que ver con la coordinación del sistema en distintos niveles o en distintos flancos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y es por eso, entre otras cosas, que se define que el COGRID se haga a las 9 de la noche. No porque no exista, primero porque entre las 12 del día, cuando comienza, ¿cierto?, el incendio, hasta las 9 de la noche existía información respecto de un incendio que era de carácter forestal, que tenía complejidad, pero que estaba en ese marco. De acuerdo a la información que los organismos técnicos a través de Senapred entregaron a la delegación presidencial, era la información con la que se contaba, que era un incendio de carácter forestal
con algunas complejidades que requerían de una coordinación de carácter regional, y es por eso que se define entonces realizar el COGRIT a las 9 de la noche. A ver, por eso voy a... Delegada. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedo seguir? Sí, ya, de acuerdo. No, decía entonces que, de acuerdo a la información que se entregó por los organismos técnicos a través de Senapred, hasta ese momento la información era aquella. Es entonces ahí que la delegada presidencial junto a Senapred definen realizar este COGRIT a las 9 de la noche, considerando la necesidad de tener un paneo general de lo que se desarrolló durante la jornada y también la planificación de la jornada del día siguiente. Quienes además han escuchado otras intervenciones, las horas día en el combate de los incendios son muy importantes. Por tanto, era muy relevante también que este COGRIT fuese en un momento en que no interfiriera en las labores operativas de los organismos que estaban haciendo la respuesta al incendio. Es durante esta jornada y de manera preventiva, y a propósito de una comunicación, de 3 comunicaciones que sostuve con la delegada subrogante durante el día, es que decido retornar a mis labores operativas. Dicho de otra manera, durante la jornada estuvimos comunicadas en al menos 3 ocasiones. En estas 3 ocasiones, la delegada presidencial subrogante me informa que Senapred, quien, insisto, coordina los organismos técnicos, le entrega información acerca de un incendio que, si bien es complejo desde la perspectiva de lo forestal, hasta ese momento no habían antecedentes respecto del riesgo de afectación de viviendas. No es hasta el COGRIT de las 9:30 aproximadamente donde finalmente se me informa que efectivamente había afectación de viviendas. No existían datos específicos respecto de cuántas eran, y que también habían aproximadamente 10 personas fallecidas, como lo dije en mi intervención. Entre las 7 y las 8 de la tarde aproximadamente, yo informo de mi retorno operativo. Respecto de... bueno, aquí, y a propósito de esto que mencionaba, respecto de cuando se instruyen evacuaciones o se instruyen cortes de ruta, yo insisto, estas son definiciones que se coordinan a través de Senapred a partir de la información que entregan los servicios o los distintos organismos técnicos que están desplegados en los mandos. De lo que corresponde de parte, en este caso, de la delegación presidencial, que supervigila, ¿cierto?, el rol de este ente coordinador, es también el apoyo para tanto la comunicación de riesgo a la comunidad como otros elementos. Por tanto, ahí creo que es importante poder tener información más específica respecto de ello, una vez que también podamos contar con tanto Senapred, que pueda hacer su exposición, como también CONAF, que entiendo ya ha estado aquí, que se va a volver a convocar. Contesté cuando llegaba la emergencia. Respecto de las personas sin identificar, usted consulta a la diputada Flores. Bueno, como también lo planteé en mi exposición, son 135 las personas fallecidas, 2 de ellas se mantienen sin identificar. Si bien tienen una identidad supuesta por parte del Servicio Médico Legal a propósito de la comunicación que se ha sostenido con sus familias, no se ha podido determinar por la necesidad, en el fondo, de que haya un familiar más directo para efectos del ADN. Y, aparte de eso, existen 3 presuntas desgracias vigentes que no están... que no se condicen con las 2 personas que todavía falta identificar. Ya. A ver. Bueno, respecto de... Voy a tratar de contestar lo más ordenada posible para... Bueno, sigo en la emergencia. Respecto de la consulta que se hizo, no recuerdo si fue el diputado Longton, de los COGRIT regionales, y se citaron los comunales y provinciales. Sí. Fue mandatado en el COGRIT del 29 de agosto,
si mal no recuerdo, el COGRID regional de prevención en su fase de mitigación, que se citaran los COGRID comunales y provinciales. Cada uno de estos COGRID son además presididos tanto por los delegados provinciales de cada uno de los territorios como también por las municipalidades, en este caso por las alcaldes o alcaldesas. Por tanto, lo que puedo sí comprometer es solicitar y enviar a esta comisión la constitución de al menos los comités provinciales que corresponden sí a mi supervigilancia respecto de los delegados provinciales. Sí. Es que se convocaron. Ahora, el detalle se lo puedo enviar, diputado, respecto... Así es. Entiendo yo que, o sea, la provincia de Valparaíso no tiene delegación provincial, solamente la delegación solo la de del COGRID regional. Marga. Sí, así es. Pero puedo entregarle el detalle, efectivamente. Diputado, sesionó el COGRID provincial y ese detalle se lo puedo enviar a esta comisión. Diputado Alonso, entonces entiendo que usted quiere decir, también invitar al delegado provincial. Ya, perfecto. Respecto de del funcionamiento operativo, a lo mejor creo que puede haberme expresado mal. Las fuerzas de tarea tienen que ver con las activaciones de las ayudas tempranas o la habilitación, rehabilitación del territorio, y lo que se realiza no es que se deje de convocar algún por la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile, la Universidad Autónoma, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad San Sebastián e INACAP, entre otros. Aumentamos de 1 a 2 años el proceso de educación inicial de los carabineros. Y en un hecho histórico, esta escuela de formación recibió su reconocimiento legal como un centro de educación superior. Tuvieron que pasar 97 años para lograr este hito. Al mismo tiempo, los planteles que ya tenían dicha condición recibieron su certificación por parte de la Comisión Nacional de Acreditación en nivel avanzado, un reconocimiento a la calidad de nuestro proyecto educativo. Para fortalecer nuestro rol investigativo, se modificaron los planes de estudio de los cursos de especialización, los que ahora son de 2 semestres académicos. Innovamos en el uniforme con una nueva teoría operativa, más funcional y más segura para el servicio policial, la que se ha ido implementando progresivamente. La última vez que se había hecho un cambio en esta materia había sido hace más de 20 años. Además, con aportes extraordinarios del gobierno, se ha renovado parte importante de nuestros recursos logísticos. Se inauguraron 10 cuarteles institucionales para el Belloto, Pinto, Pudahuel, Nonguén, Rengo, Cauquenes, Viña del Mar, Longaví, Mafin y Gultro, lo que nos permite contar con una moderna infraestructura para atender a la comunidad y mejorar sustantivamente las condiciones de trabajo de nuestros carabineros. Se han adquirido 5.201 vehículos, lo que ha recuperado parte importante de nuestro parque vehicular que estaba en malas condiciones o había perdido su vida útil. Se incorporaron al servicio policial 61 drones a nivel nacional, que ya registran más de 11.000
horas de vuelo, una tecnología que nos permite optimizar las operaciones en terreno y recoger mejor evidencia para la persecución penal. En otro hecho histórico para Carabineros, en el año 2023 se adquirió el primer avión de instrucción, que además de realizar operativos permitirá formar a las futuras generaciones de nuestros pilotos policiales. Asimismo, el mes pasado incorporamos a nuestra flota aérea un moderno helicóptero Airbus H-125, el cuarto de nuestra gestión, para reforzar patrullajes preventivos, fronterizos, traslados aeromédicos y logísticos, y muy importante también, la instrucción y formación de nuestros pilotos en aeronaves, además, y en monomotor, disminuyendo nuestra huella de carbono en beneficio del medio ambiente. En la misma línea podemos dar a conocer que nuestros grupos de formación de Arica, Viña del Mar y Ancud, así como el Departamento de Transporte CR3, han cumplido con el 100% de los compromisos establecidos para obtener la acreditación de Estado Verde del Ministerio del Medio Ambiente. En el ámbito de la investigación criminal también se generaron hitos importantes. Se fortaleció la unidad destinada a investigar los delitos de muertes violentas y la unidad de delitos extorsivos en el departamento OS9. Se crearon nuevas secciones de OS9, OS7, CEF y la BOCAR en diferentes regiones, extendiendo las capacidades de estos eficientes servicios más allá de la región metropolitana. Recientemente creamos la sección patrimonial y anticorrupción, bajo la dependencia del Departamento Antidrogas OS7, que colaborará de manera estrecha con la unidad de alta complejidad del Ministerio Público en su trabajo investigativo en materias altamente sensibles. También es un hecho sin precedentes para la seguridad policial en Latinoamérica. Carabineros presentó el Geoproceso Hotline, una avanzada herramienta de análisis de información territorial diseñada para identificar patrones delictivos mediante la vinculación de delitos a tramos de calle. De igual forma, se actualizó el sistema de consulta de imputado conocido SSIC, diseñado para procesar nuestras bases de datos y generar vinculaciones entre distintas variables como perfiles de victimarios, reconocimiento facial, identificación de compañeros de delitos, redes y bandas delictuales, herramientas que son determinantes al momento de planificar y gestionar nuestros procesos. Diseñamos metodologías de categorización para nuestros... Ok, Dios. Batería se fue todo. Dios. Intermixecto, chao, lo amo, puta la wea.